Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió, son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Que cante ahora en medio del dolor. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Padre Santo, de pensamiento, palabra y obra. Ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante. Guíenos y protéjanos, Padre Santo. Eres infinitamente bueno con nosotros, Señor. Alabado sea su santo nombre, Señor. Y queremos pedirle, Señor, que nos siga ayudando para exaltar su nombre, Señor. Para proclamar el Evangelio, Señor, a toda tribu, nación, pueblo y lengua, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor. Y ungirnos con el Espíritu Santo, Señor, el óleo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, eres infinitamente bueno. En el dulce nombre santo se lo pedimos, Padre Santo. Amén, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le damos gracias, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios y le damos gracias a ustedes porque están presentes en el estudio de este día. Mis amados hermanos, nosotros estaremos estudiando prácticamente, siguiendo la historia de José. Hay muchos símbolos, mis amados hermanos, en esta historia que nosotros debemos comprender y entender. Hablaremos acerca claramente de el significado de la palabra Padre espiritual o Padre y Padre terrenal, que son dos cosas muy distintas. Primeramente, nosotros cuando nacemos, nosotros conocemos a mamá y conocemos a papá. A ese Padre que nosotros conocemos, el que fue un canal para que nosotros viniésemos a este mundo, a ese se le conoce como Padre terrenal. Y es muy distinto ser Padre terrenal a ser Padre espiritual. El ser Padre espiritual viene siendo concerniente nomás a lo que viene siendo la espiritualidad. Y son dos cosas muy distintas. Así es que nosotros estaremos estudiando acerca de ser Padre espiritual, que es muy importante,
y claramente de ser padre terrenal. Hubo ocasiones, mis amados hermanos, que a veces el parentesco de sangre no nos hace claramente expensos o fuera de que alguna persona no puede ser padre de ciertas personas, aunque no tengan su sangre. Ya vemos claramente que hay muchos padres adoptivos. Los niños crecen y aunque no lleven ninguna compatibilidad de sangre, se les llama padre o se les llama papá. Muchos dicen es por respeto. No, mis amados hermanos, hay un gran símbolo que la palabra del Señor nos enseña acerca de eso. Mas sin embargo, la palabra padre viene siendo una persona que enseña, que instruye, que guía, que modela, que apoya, que automáticamente que lo da todo por ciertas personas. Claramente ese se le atribuye como nombre padre. Pero hay algo tan importante que nuestro amado Señor Cristo Jesús lo dijo, también lo vamos a analizar. Así es que iniciemos con el tema de esta noche, o de esta mañana, o de esta tarde, dependiendo a la hora que nos estés mirando. Miraremos parte claramente de lo que hemos estado explicando. José, vendido por sus hermanos. José es realista con todo lo que a él le pasó. Mas sin embargo, en el versículo 8, el día de ayer estuvimos estudiando donde dice, así pues, no me enviaste tú a Egipto, sino era un plan de Dios, sino Dios me envió. Pero aquí hay algo tan interesante que nosotros vamos a notar. Dice que no nomás Dios lo envió, sino que Dios lo puso como padre. ¿Padre de qué? ¿O de quién? Aquí dice padre de Faraón. ¿Para qué? Ahorita vamos a ir viendo. Y por señor de toda su casa. Todo esto nosotros lo analizaremos siguiendo más adelante. Por señor de toda su casa. Mis amados hermanos, dice que Dios no nomás lo envió, sino el Señor lo exaltó a un puesto sumamente importante, que fuera padre de Faraón. Y automáticamente, si es padre de Faraón, viene siendo gobernador, o es una persona que va a gobernar en una ciudad, en una casa, todo lo que era del Faraón, prácticamente. Un padre gobierna. Un padre gobierna. Pero aquí José se está refiriendo de ser, Dios me envió y Dios me puso como padre. Claramente viene siendo no como padre espiritual, sino como padre terrenal. ¿Para qué? Para que Él protegiera, Él cuidara, Él enseñara, Él instruyera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace un padre con los hijos. Por eso Dios lo puso como padre. Pero aquí hay algo tan interesante, hay algo importante. Que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nuestro Dios Padre Celestial, Él reclama su paternidad espiritual. A José lo pusieron como padre terrenal de una nación, pero Dios reclama la paternidad espiritual. Son dos cosas muy distintas. Paternidad terrenal, paternidad espiritual. José no tenía ningún parentesco ni sangre con el faraón, mas Dios le dio ese puesto. Te voy a poner como padre de esta nación. ¿Quién dice? Esta es la palabra del Señor. Dios me envió acá y me ha puesto por padre de Faraón. No llevó ningún parentesco. Es más, el Faraón ya estaba grande, el Faraón ya gobernaba Egipto, pero Dios lo puso como padre. No espiritual, padre terrenal. Pero Dios reclama su paternidad espiritual y lo vamos a ir viendo parte por parte. Miren, segunda de Corintios 6, 16 al 18. Cuando Pablo dice claramente que no te unas con yugo desigual, o sea, que no te juntes con los incrédulos, con los que no aman a Dios, con los que no conocen a Dios, bueno, los que han rechazado a Dios y desconocen de Él. A esos son los que me estoy refiriendo. No son personas que nunca han escuchado de Dios,
no sino personas que no conocen de Dios por haber rechazado alguna vez el evangelio, la verdad, la invitación de ir a la iglesia, la invitación de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 6, 16, 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí hay una gran lucha. Y la gran lucha es entre los ídolos y el templo de Dios. Hay una gran lucha. Y esa lucha se extiende hasta nuestros días. Ese es para un tema hermoso que se pudiera sacar ahí. La lucha entre los ídolos y el templo de Dios. O bueno, donde habita Dios. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo? ¿Qué unión? ¿Qué es lo que los liga? Nada. Los ídolos con el templo de Dios no los liga nada. Son totalmente polos opuestos. Uno es claro y el otro es oscuro. Uno es tinieblas y el otro es luz. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Nosotros, miren, en el tiempo de Cristo Jesús y anteriormente cuando Moisés levantó el tabernáculo, Salomón, el templo del Señor, aquí es donde habitaba Dios. Pero Corintios dice que nosotros somos el templo de Dios viviente. Quiere decir que Dios ya no habita en este templo. Dios no habita en el templo de Jerusalén. Dios habita en nuestro corazón. Porque este es el templo de Dios. Por eso lo debemos cuidar, respetar, amar, etcétera, etcétera, etcétera. Para honra y gloria de nuestro Dios. Dice, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Aquí hay algo tan importante y tan interesante que Dios mismo dice que Él quiere habitar en nosotros o con su pueblo o reinar en nuestra casa, en nuestro empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, en el versículo 17 viene lo contrario. Por lo cual, salir. Dios primero da una promesa. La promesa es: yo quiero ser su Dios. Yo quiero estar con mi pueblo. Yo quiero habitar entre ellos. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero amarlos. Yo quiero abrazarlos, etcétera, etcétera. Yo quiero darles todo lo que soy. Su Padre Celestial. El Dios verdadero. El Dios que los ama. El Dios que los cuida. El Dios que los sustenta. Vemos claramente. Pero esa promesa dice que se cumplirá cuando tú salgas y te apartes de los malos, de las personas que están practicando cosas malas. Mas sin embargo, dice el Señor, no toques lo inmundo. Hay cosas inmundas que hay en el mundo. Entre ellos viene siendo los animales impuros. Los animales impuros que ni siquiera muertos los podemos tocar. Tenemos que tener protección para poder tocar esos animales impuros, ya sea ratón, ya sea perro, ya sea gato, ya sea puerco, ya sea camarones, ya sea, eso no los podemos tocar estando muertos. Tenemos que tener protección, dice el libro de Levíticos, y claramente nos señala que ese tipo de animales no se pueden tocar. Tienes que estar protegido para poderlos tocar. Para evitar, yo creo, enfermedades. Pero dice el Señor, no toques lo inmundo. También viene siendo la idolatría, viene siendo el adulterio, o sea, todo lo que es concerniente a Satanás. Dios dice, salir en medio de ellos, no practiques, esto es, no toques, no practiques, y yo recibiré. Versículo 18 dice, y seré para ustedes padre. Y aquí viene la gran diferencia. A José fue puesto como padre, pero no es padre espiritual, es padre terrenal. Ahora dice, y seré para ustedes por padre, pero este padre viene siendo tanto espiritual como terrenal, pero es más espiritual. ¿Por qué, hermano Tadeo? Porque claramente la espiritualidad que Dios quiere que nosotros sepamos, comprendamos y entendamos es para nuestra salvación. Cuando Dios dice yo soy tu padre, si tu madre, tu padre te abandonan,
yo te recogeré, yo te adoptaré como padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios tiene planeados para nosotros empezarán a cumplir delante de nuestros ojos, porque Él, si Él es nuestro Padre espiritual, también será nuestro Padre terrenal. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No engendrado por varón. En la carta de, no en la carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice claramente que todos los que creyeron en Cristo Jesús nos dio la autoridad o nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que nuestro Padre es Dios. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Dios es nuestro Padre celestial, espiritual, terrenal. O sea, Él llena todos los ámbitos. Pero aquí hay algo tan interesante. Lo interesante de todo esto no es que nosotros nos queramos confundir o que yo me esté confundiendo. No es eso, hermanos. Sino que realmente nosotros debemos saber poco a poco lo que la palabra del Señor dice. Mateo 23:9. Cristo Jesús dijo estas palabras: no llames. Cuando dices no llames, quiere decir que no lo sigas. Porque si llamas, haz de cuenta, lo sigues. No llames Padre ustedes a nadie en la tierra. ¿Pero a qué se está refiriendo? Padre terrenal, no, mis amados hermanos. Cuando Cristo Jesús dice no llames Padre a nadie en la tierra, porque los padres son padres terrenales. Mi Padre, el que me crió, el que me engendró, Él es mi Padre en la tierra. Padre terrenal para que me cuide, o sea, mi tutor. Pero cuando Cristo Jesús se refiere no llames a nadie Padre en la tierra, significa que nadie debe de ocupar el puesto, el único puesto que le corresponde a Dios. Y ese es un gran problema, que nosotros ponemos a ciertas personas como si fuesen dioses. Eso se le llama idolatría. Y vamos a ir viendo poco a poco. Dice, no llames a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿A qué se refiere? Padre celestial. Padre espiritual, más que nada es lo que estamos estudiando. Padre espiritual. El que está en los cielos. Dios es nuestro Padre espiritual, el que está en los cielos. ¿Y yo cómo sé, hermano Tadeo? Esa es la pregunta. Porque aquí es preguntas, y que la Biblia me vaya respondiendo. Yo cómo sé, hermano Tadeo, que lo que usted nos está diciendo es verdad. De que Padre terrenal es el que me engendra, es el que me cuida, es el que me enseña, es el que me adopta, es el que me protege, es mi tutor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque José fue puesto como padre en la tierra de Egipto. Dios lo puso ahí, ese gran puesto. No es de que lo haya haber buscado. Y Cristo Jesús aquí nos enseña algo contrario a la palabra del Señor. Cuando dice claramente el libro de Génesis que Dios puso a José como padre de una nación, incluyendo al faraón. Entonces Cristo Jesús aquí claramente está contradiciendo la palabra del Señor. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús se está refiriendo a esto, les voy a decir. ¿Por qué? Porque había un problema en la tierra de Israel en el tiempo de Cristo Jesús. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo de Dios confiaban más en un hombre que ni en Dios. Pero les digo, si nosotros le llamamos Padre a una cierta persona, quiere decir, o ejemplo rapidísimo, si yo pongo toda mi confianza en un predicador, en un pastor, en un evangelista, más que en Dios, automáticamente, si el evangelista, el predicador, el pastor se equivoca,
yo me voy a ir tras de él, también me voy a equivocar. Porque no tengo mis ojos fijos en Dios, sino tengo mis ojos fijos en un hombre. Por eso Cristo Jesús miró este gran problema. Por esto, Juan 8, 39, 44, que el pueblo de Dios no tenía los ojos de ellos, no los tenían fijos en Dios, sino los tenían en rabís, los tenían en personas, y a esas personas las endiosaban y las exaltaban como si fuese dioses, o como si fuese el propio Dios. Y pensando que exaltando este tipo de personas, ellos iban a obtener la salvación. Por eso Cristo Jesús, al mirar esto, les dice: no llaméis Padre a nadie en esta tierra. A nadie. Pero Padre que te dará, no. Padre espiritual. Padre que te puede salvar. Padre que te puede dar la vida eterna. Padre que te puede, que pueda claramente darte, que uno piensa, darte lo único que solamente Dios puede dar: vida, resurrección. Vamos viendo y vamos deshilando parte por parte. Miren, Juan 8:39. Le dijeron a Cristo Jesús, los fariseos, los saduceos, etcétera, todos ellos, el pueblo de Israel, le dijeron a Cristo Jesús: nuestro padre es Abraham. Claramente Abraham era su padre, o bueno, en ese tiempo ya no vivía, pero Abraham se le ha sido llamado como el padre del pueblo de Dios, incluyendo ahorita el padre, nosotros somos hijos de Abraham, porque nosotros somos el Israel espiritual. Pero nosotros no debemos estar confiando en Abraham. Mas el pueblo de Dios tenía los ojos puestos en Abraham. Lo exaltaban más que ni a Dios. Y ese era el problema de Cristo Jesús. Bueno, ese era el problema que vio Cristo Jesús en este pueblo. Que les dijo claramente que ellos miraban hombres y no miraban a Dios. Les dijo una palabra muy dura, les dijo: hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes. Ustedes con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque seguían mandamientos de hombres y olvidaban el mandamiento de Dios. Cuando nosotros ponemos a una persona en lugar de Dios, automáticamente estamos ciegos espirituales. Dios no puede, ningún hombre puede tomar el lugar de Dios. Ese es algo importante que en segunda de Tesalonicenses, el hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios se hará pasar como el mismo Dios. Se hará renombrar con los únicos títulos que le corresponden a Dios, haciéndose como el Padre espiritual de la humanidad. Y claramente Cristo Jesús nos advirtió acerca de eso. Una cosa es ser Padre terrenal y otra cosa es ser Padre espiritual. Son dos cosas muy distintas, dos cosas muy separadas. Ahora seguimos hacia adelante, vamos viendo parte por parte. Entonces Jesús les dijo, Jesús les seguía el cuento a estas personas. Si ustedes fueran hijos de Abraham, haría lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Y ellos le dijeron, él les sigue diciendo: Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Cristo Jesús les dice: ustedes están poniendo la mirada en un hombre, en Abraham. Su vida espiritual la están dirigiendo hacia un hombre, Abraham. Cuando dice Dios que los muertos nada saben. Y estos exaltaban a los muertos, profetas, etcétera, etcétera, como si fuesen dioses. Cristo Jesús les dice: quítense los ojos de los hombres y pongan los ojos en Dios. Los ojos ustedes puestos en los profetas que piensan que los van a salvar
incluyendo a Abraham, están equivocados. El único que los puede salvar de su miseria espiritual es Dios. Abraham no hizo nada de eso, les dijo. Ustedes hacen lo que su padre hace. Les quita la vista de Abraham y les pone la vista hacia otro lado. ¿Hacia quién? Hacia otro ser. Y lo entienden y lo comprenden claramente los judíos, tanto que ellos luego replicaron diciendo: nosotros no somos hijos que nunca han conocido padre, o sea, nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo padre que es Dios. Replicaron claramente el pueblo de Dios. El pueblo judío replicó, porque Cristo Jesús lo que hizo es quitarle la vista que tenían en Abraham y se las puso la vista a un ser. Entonces estas personas dijeron: nuestro único padre es Abraham. No, nuestro único padre es Dios. Cristo Jesús lo que hizo es de que estas personas miraran que el padre terrenal fue Abraham, pero en Abraham nadie tiene salvación. Así es que les dijo: ustedes hacen lo que su padre hace, y ya los mandó al estado espiritual. Y cuando estos miraron que Cristo Jesús los mandó al estado espiritual, dijeron: nuestro Padre es Dios. Vamos viendo parte por parte. Jesús le dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi propia cuenta. Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Y aquí es donde da Cristo Jesús en el punto a donde Él los envió. ¿A dónde? Al estado espiritual. Y en el estado espiritual hay dos padres. Uno es Dios y el otro es Satanás. Los que son hijos de Dios hacen lo que Dios les ordena que hagan. Los que son hijos de Satanás practican lo que Satanás y el deseo de la carne, lo que Satanás les dice. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso padre de mentira. Cristo Jesús da en el punto y les dice: ustedes tenían la confianza en Abraham. Abraham es un ser humano mortal, pecador. En él no van a encontrar la salvación. Es su padre terrenal, adoptivo, porque Abraham adoptó muchos hijos. ¿Cómo, hermano Tadeo? Sí. Les voy a decir cómo. Griegos, o sea, de otras naciones, griegos, romanos, etcétera, 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 de ciertos lugares que se querían convertir en el cristianismo. A eso se le conoce como los extranjeros. Se querían convertir yo puedo decir al judaísmo, no, pero se querían convertir al pueblo de Dios. Tendrían que llevar ciertos requisitos. Participaban del templo, pero participaban afuera del templo. Había un muro de separación entre el verdadero pueblo de Dios natural y el pueblo de Dios que no era natural, sino venían siendo los extranjeros que habían aceptado a Dios como su único Dios, Salvador y Redentor. Había un muro de separación, y cuando Cristo Jesús vino a morir, derribó ese muro y les dice: aquí no hay mujer, hombre, esclavo, patrón, gordo, flaco, no, aquí no hay diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Cristo Jesús automáticamente vino a unir lo que vino siendo un pueblo de Dios separado, los vino a unir a un solo pueblo. Eso es claramente interesante. Ahora, nosotros estamos entendiendo parte de lo que Dios nos está enseñando en este día, de que hay Padre espiritual y Padre terrenal.
Entre el Padre espiritual está Dios y está Satanás que reclama los suyos. Entre el Padre terrenal está un Padre que te ha de ver, fue el canal para que tú nacieras. Otros padres que son adoptivos, o otros padres que se han responsabilizado de ti y te han dado a lo mejor lo que tu padre no te ha dado. Vemos claramente, mis amados hermanos, que Dios, Él sabe todas las cosas. Yo no comprendía esto. ¿Y cómo fue que lo empecé a comprender, hermano Tadeo? Yo lo empecé a comprender simplemente porque Dios me lo muestra al momento de que yo empiece a estudiar. ¿Quién gobierna en tu vida? Ahora vamos a entrar a lo que viene siendo el Padre espiritual. Vamos a dejar a un lado los padres terrenales, a un ladito. Ahora seguiremos hablando acerca del Padre espiritual. Por eso dijo Cristo Jesús, a nadie en la tierra le llames Padre, pero hablando figurativamente a ser Padre espiritual. A nadie. El único Padre espiritual es Dios. El único que va a enseñar es Dios. El único que va a dar vida eterna es Dios. El único que dio su vida para salvarnos es Dios. El único Padre espiritual es Dios para el pueblo de Israel o para el pueblo de Dios cristiano. Pero el otro Padre espiritual es Satanás, para los malos, para el mundo, para los que practican, para los que hacen todo lo que es contrario a Dios. Por eso les digo, ¿quién gobierna en tu vida? Padre espiritual, ¿quién gobierna en tu casa? ¿Quién gobierna en tu empleo? ¿Quién gobierna en tus hijos? De estos dos. Hablando de cerca de ser Padre espiritual. Mateo 6, 24 al 34 dice, si usted, hay muchas personas que cuando se les dice esto, ¿quién gobierna? No, yo ni de Dios ni del diablo, yo estoy en medio. No, aquí no hay de eso. Si dices que no a Dios automáticamente eres del diablo. Por eso cuando Dios hace el llamado, tienes que tú aceptarlo. Dios dice, yo soy tu padre, y tú tienes que decir, sí eres mi padre. Hablando espiritualmente, lo repito y lo recalco para que ustedes vayan entendiendo. Porque nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Y va a querer a uno mucho y al otro despreciará. No se puede servir a la vez a Dios. Y aquí dice las riquezas. ¿De quién son las riquezas? De Satanás. No se puede servir a Dios y a Satanás. No se puede. Somos de Dios, Dios. Somos del diablo, diablo. Hablando Padre espiritual. ¿Por qué dice riquezas, hermano? ¿Que Dios no puede dar riquezas? Sí, Dios puede dar riquezas. Pero esas riquezas que Dios te da es para su misión, para sus planes, para que lleves el evangelio. No para acumular. Eso no es de Dios, acumular riquezas. El que acumula riquezas y tiene riquezas es porque existe la avaricia, el egoísmo, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes se los dejo de tarea. Cuando se habla del Padre espiritual, y cuando Cristo dice acerca del Padre terrenal, el libro de Hechos es muy claro. Hechos 2. Dice, el único camino al cielo se llama Jesucristo. Es muy clara la palabra del Señor. Ningún hombre, ningún padre y ninguna madre nos llevarán al cielo. Porque hay muchas personas que le llaman madre a la mamá de Jesús, cuando ella nomás fue la madre de Jesús. Y ellos dicen, hoy es nuestra madre. Y ponen su fe y su confianza en la madre de Cristo Jesús. Y dicen que la madre de Cristo Jesús los va a salvar.
y le piden y le oran a la Madre de Cristo Jesús, como si fuese Dios. Cristo Jesús es explícito, no llames Padre ni Madre. Ahí no dice Madre, pero es automáticamente. No llames Padre ni Madre espiritual a nadie en esta tierra. Toda esta enseñanza es fabulosa. El único camino al cielo o a la salvación es Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay una persona que nosotros lo pongamos y le digamos, tú eres mi Padre espiritual. No hay otro nombre. El único Padre espiritual es Dios. Y Cristo Jesús automáticamente es Cristo Jesús. ¿Y cómo se maneja esto, hermano Tadeo? ¿Cómo se maneja que Cristo Jesús es nuestro Padre y Dios Padre es nuestro Padre? ¿Cómo se maneja esto? Primeramente les voy a enseñar, con este versículo nosotros vamos a ir cerrando. Juan 14, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Dice Felipe, Cristo Jesús se está despidiendo, etcétera. Me voy a preparar lugar, etcétera. Pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido. ¿A quién pedía Felipe conocer? Al Padre. Y Cristo Jesús le está diciendo que Él es el Padre. ¿Y cómo se trabaja esto? Ya aquí me confundí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿En dónde mora? En mí. Él las hace. Él hace todas las obras. Vemos claramente que Cristo Jesús es nuestro Padre espiritual. Dios Padre, nuestro Padre espiritual. El Espíritu Santo, nuestro Padre espiritual. Dios, nuestro Padre espiritual. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No debemos poner nuestra confianza para la salvación en ningún hombre. Es lo que Cristo Jesús dijo. No llames Padre a nadie en esta tierra. José dijo, Dios me ha puesto como Padre para enseñar, instruir, guiar, etcétera, etcétera. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes y claramente espero que hayan entendido estas grandes cosas que nosotros debemos ir aprendiendo día tras día. El Espíritu es uno y Dios nos guía por medio del Espíritu Santo. Dios lo bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Es mi más grande, humilde deseo.